¿Ya estamos ya? ¿Estamos Sí, en ya vivo, no? estamos. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Y probando, ahora sí. Ahora sí estamos en vivo. Sí, exacto. Estamos en vivo ahora. Roque, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien, Gonza, vos? Bien, gracias a Dios, muy bien, muy Hoy bien, un muy día muy bien. ventoso en Virasoro. Sí, la verdad que sí, mucho calor, mucho viento, ¿no? Mucho viento estos días. ¿Cómo ha cambiado el tiempo de lo que fue la semana pasada? Estuve mirando las fotos que tuvimos con Alejandra. Sí, Estábamos todos abrigados y emponchados hasta la oreja. Y hoy ya estamos exactamente. prácticamente de remera. Y hoy, claro, de remera y casi arremangado, casi de Casi, musculosa, ¿no? La verdad exactamente. que sí. Y bueno, es lo que nos está, todo el fin de semana está por ser así también. Sí, Mucho viento norte, mucho viento. mucho calor, temperaturas elevadas. Y estábamos mirando hoy a la mañana temprano el pronóstico y parece ser que nos va a tocar algo de lluvia como ya para septiembre, Exactamente, la ¿no? semana que viene entre miércoles y jueves más o menos, martes, miércoles por ahí. Exactamente, Esperemos que llueva exactamente. algo porque la verdad que está haciendo falta. Totalmente. Hoy estamos en la clase número 7 de nuestro curso de huerta agroecológica. Venimos corriendo, Venimos corriendo exactamente sí. y hoy nos acompaña un especialista en compostaje. Hoy nos acompaña un especialista en compostaje que se llama Pedro, que después le ¿Sí? vamos a pedir a Pedro que se presente, porque la verdad que nos conocemos a través del Zoom y bueno, Así es, La así es. semana, la semana pasada nos conectamos con él por Zoom, habíamos hablado por teléfono y le convocamos para que él nos pueda hablar un poco de compostaje. Sé que tiene mucha experiencia en lo que es el trabajo con justamente con esto de reciclar residuos y ese tipo de cuestiones Sí. que está todo dentro del marco de lo que es la producción de alimentos Sí, sanos y saludables. exacto. Y bueno, en lo que estábamos hablando con Pedro detrás de cámara antes de Sí. comenzar, la verdad que tiene mucha experiencia muy valiosa, Uh -huh. y nos está por aportar mucho conocimiento Mucho a lo conocimiento. que es la huerta Sí, agroecológica muy a nivel domiciliario, muy a muy bien. nivel familiar, que es lo que estamos buscando nosotros en este Exactamente. curso, ¿no? Y Así que, que viene, digamos, de la mano de lo que estuvimos hablando en la última clase con Alejandra. exactamente, Porque en con lo que era, Alejandra estuvimos hablando justamente de la separación de los residuos. Bueno, ahora con Pedro vamos a tomar esos residuos orgánicos y vamos a ver qué podemos hacer. así Así es. que Pedro, te damos la bienvenida. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo está la cosa por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto participar en estos cursos. Y bueno, espero de que la información que les voy presentando en la presentación les sea de utilidad a los participantes. Yo no le escucho, Pedro. Eh, Sí. Hola Pedro, no sé ¿nos si... escuchás? Sí, sí, se escucha. ¿Ustedes me escuchan? A ver, Hola, hola. Yo los ¿vos escucho. lo escuchás, Pedro? En Facebook sí. Ah. Yo los escucho. ¿Quieren que arranque con la presentación? Sí. Dale, perfecto. Cuando vos quieras compartir la pantalla, Pedro, es toda tuya y nosotros sí te escuchamos bien. Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Pedro Rizo, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola de INTA Castelar, particularmente en el Laboratorio de Transformación de Residuos. Es un laboratorio, un grupo numeroso de profesionales que trabajamos en lo que es tratamiento y valoración de residuos y efluentes agropecuarios e agroindustriales, más de grandes generadores. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer una presentación sobre compostaje domiciliario, ¿no? Que tiene particularidades respecto al compostaje a escala industrial, que bueno, ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Ahora les voy a presentar, digamos, la presentación directamente y después una vez que finalice, podemos hacer una rueda de consultas y que quedaron pendientes, ¿no? Bueno, en principio, ¿qué residuos generamos en nuestros domicilios, no? Se estima que aproximadamente en Argentina se genera 1 kilo de residuos domiciliarios por persona por día. La composición, digamos, dentro de esos residuos que generamos por cada habitante es aproximadamente un 50%
de residuos orgánicos que son potencialmente compostables, un 25% de residuos que pertenecen a la fracción reciclable, ya sea papel, cartón, plástico, metal y vidrio, y por último otro 25% de residuos que no son reciclables, ¿no? Por otro lado, quería comentarles que gran parte del contenido de esta charla lo van a encontrar en este manual, que es el Manual de Compostaje Domiciliario, que recientemente lo publicó la UPDS de la provincia de Buenos Aires. Acá les dejo el link. Igualmente, a los muchachos yo le presenté el link para que lo puedan compartir y lo puedan leer tranquilo después de la charla. Bien. Bueno, una vez definido, digamos, estas distintas fracciones dentro de lo que generamos en nuestra casa, tengan en cuenta que si nosotros cambiamos ciertos hábitos, como es el compostaje, y aplicar las fracciones reciclables en nuestros hogares, podemos llegar a reducir un 75% de los residuos que se erogan en nuestros hogares y que finalmente van a parar a basurales o plantas, ¿no? En parte, ¿cuál es la fracción que hoy vamos a tocar en esta charla? Es lo que comúnmente llamamos la FORSU, que es la fracción orgánica del residuo, es decir, todo lo que proviene de la naturaleza y que es potencialmente compostable, como restos de frutas, verduras, restos de jardines. Y bueno, ¿qué sucede si no le brindamos un tratamiento adecuado a los residuos que generamos, ¿no? ¿Qué pasa? Todos estos residuos que no están diferenciados, porque no tenemos el hábito, digamos, de separarlos, finalmente son acumulados en basurales de cielo abierto, o también en plantas como por ejemplo podría llegar a ser la del SEAMS en la provincia de Buenos Aires. Todo este tema de acumulación, de una u otra manera, genera contaminación de napas de agua, contaminación atmosférica, genera malos olores, genera proliferación de plagas, contaminación de suelos. Todo tipo de acumulación en la naturaleza no es habitual. No es normal que nosotros generemos esto en nuestros ecosistemas. Por lo tanto, el compostaje es una tecnología muy estudiada en el ámbito científico que nos permite reducir estas externalidades o acumulaciones de residuos orgánicos que potencialmente pueden ser aprovechados, ¿no? Una definición que a mí me gusta mucho sobre el compostaje, que hace más bien hincapié a lo que es compostaje industrial o a gran escala, es que es un proceso bioxidativo que involucra un sustrato orgánico heterogéneo, como son los residuos, donde está involucrada una etapa termofílica. La etapa termofílica es una etapa durante el proceso de compostaje donde el material es sometido a temperaturas por encima de 45 grados. Ese incremento en la temperatura se debe al calor que se desprende por la degradación del residuo a partir de los microorganismos. Y ese incremento en la temperatura por encima de los 45 grados lo que permite es higienizar el material. Es decir, todos los patógenos indeseables en los residuos, por un periodo determinado de al menos 5, 10 o 15 días, dependiendo del patógeno, a mayor de 45 grados son eliminados. Es decir, que se mueren, se higieniza el material. Por otro lado, semillas de maleza que pueden estar presentes en el material, a esas temperaturas se inactivan, lo cual es muy importante para nosotros a la hora de generar un compost. Y en este proceso de compostaje, además, se degradan sustancias fitotóxicas, es decir, que generan toxicidad en el vegetal, y que finalmente se produce un producto estable, inocuo e inodoro, ¿no? Similar a la tierra. Esto es una definición más apropiada de lo que es el compostaje a escala industrial o con volúmenes grandes. Hago esta diferenciación porque en el compostaje hogareño, como generalmente nosotros utilizamos pequeños volúmenes de residuos, porque diariamente podemos estar generando 1,05 kilos de residuo orgánico, son composteras pequeñas, es decir, que no hay volumen suficiente para que se genere este incremento en la temperatura. ¿Qué pasa? Esta es una diferenciación muy importante que hay que tener en cuenta, porque nosotros, al no estar generando estos incrementos de temperatura en nuestra masa de residuos, porque son pequeños volúmenes,
no vamos a estar pasando por este proceso de higienización. Es decir, que este es un tipo de compostaje que también se lo denomina compostaje frío, ¿no? Es un compost, es un proceso llevado a cabo por microorganismos aeróbicos, tanto hongos y bacterias, que requieren oxígeno para llevar a cabo sus funciones, pero a diferencia del compostaje a escala industrial, no tiene la etapa de higienización. Y al no tener la etapa de higienización, es muy importante que seamos cuidadosos con lo que vamos a incorporar en la compostera, ¿no? Al no haber este incremento de temperatura, si llega a haber presencia de algún patógeno, ese patógeno no va a ser eliminado porque se carece de este incremento de calor. Así que bueno, vamos a hacer mucho hincapié en el compostaje domiciliario, en los materiales que vamos a utilizar para compostar. Y eso es Bueno, muy importante, Pedro, lo que vos estás ¿qué diciendo. tenemos con los residuos? Pedro, eso es muy importante lo que vos estás Sí, diciendo, sí. porque en general nosotros manejamos volúmenes muy chicos en nuestras casas. Y vos nos comentabas hoy fuera de cámara que justamente es esa fase de que la Termofílica. termófila, digamos, en la cual se eleva la temperatura y es una de las formas en que se controla justamente materiales patógenos o, digamos, bacterias y hongos que pueden producir algún tipo de enfermedad. En nuestras casas no se logra eso. Entonces, por eso es muy importante lo que Claro. vos decís de tratar de ponerle el buen alimento, digamos, el alimento lo más sano posible a nuestra compostera, ¿no es cierto? Para no correr ese riesgo. Sí, ahora después vamos a ver qué materiales sí y qué materiales no. Bien, Por otro lado, algo importante que quería decir, que bueno, que después también lo vamos a tocar, es el uso de lombrices, que también puede llegar a ayudar a la compostera hogareña. Claro, Bueno, nosotros, perdón Pedro, sí, sí. nosotros el hombre compostaje lo estaríamos viendo en este curso el día viernes. Entonces aquí vos nos estarías como dando una entrada al tema de que nosotros estaríamos abordando el viernes con un productor que está trabajando muy fuertemente en el tema del hombre compostaje. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, yo muestro muy poquito del hombricompostaje en esta presentación, así que bárbaro. Dale, perfecto, está bueno. Bueno, entonces, respecto con los residuos orgánicos que generamos en nuestras casas, digamos, lo que hemos incorporado habitualmente y lo que esperamos que a partir de esta charla cambiemos, es que tenemos incorporado un sistema lineal contaminante, que es generar residuos todos mezclados, ¿no? Residuos orgánicos, inorgánicos que son reciclables, todo eso se junta, se desecha y son acumulados en basurales de cielo abierto o en plantas industriales, digamos, como el SEAMSE. Pero a través del compostaje, lo que promovemos es la separación de estos residuos orgánicos, compostarlos dentro de nuestros hogares, generar una enmienda orgánica, que al cabo de 4 o 6 meses podemos obtener un compost, utilizarlos en nuestras huertas o jardines, y de esta manera favorecer al ciclo natural de la materia orgánica, ¿no? Promover este círculo virtuoso que es natural, ¿no? Claro, totalmente. Y esto es lo que nosotros solemos ver en el manualcito de ProHuerta, que es el ABC que tenemos nosotros dentro de la huerta agroecológica. Justamente lo que vos nos estás mostrando. La producción dentro de la huerta, el que nosotros lo podamos cosechar, lo llevamos a nuestra casa, lo podemos cocinar, de ahí vamos a tener algo de residuo, esos residuos vuelve a la compostera y de allí vuelve a ingresar adentro de la huerta, dentro de nuestro sistema productivo de vuelta, ¿no? Claro. Pensemos que aquellos que tenemos huertas en nuestras casas, continuamente estamos haciendo una extracción, digamos, de nutrientes del suelo, y es importante ir ingresándolos, ¿no? Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, en cuanto a las propiedades del compost, ¿no? ¿Cuáles son esas particularidades del compost que a nosotros nos favorecen en cuanto a la gestión de residuos y en cuanto a su uso como enmienda en suelo? Por un lado, el compostaje permite reducir de aproximadamente un 40 a un 60% de lo que es el volumen inicial del residuo. Por otro lado, permite eliminar malos olores, patógenos y malezas, principalmente, ¿no?, en los casos de compostaje industrial. Y
El uso de compost en el suelo aumenta la fertilidad química porque aporta nutrientes esenciales, digamos, para el desarrollo vegetal. Mejora las propiedades físicas, es decir, que mejora la capacidad de retención hídrica del suelo, la porosidad, el intercambio gaseoso. Mejora mucho, digamos, las propiedades físicas. Mejora la fertilidad biológica porque en este compost, los compost, recuerden que son muy ricos en microorganismos, y favorece el reciclado de nutrientes. Acuérdense de la diapositiva anterior. Evitamos el sistema lineal contaminante, que es la de acumulación de residuos en un determinado lugar, sino que favorecemos al reciclaje de estos nutrientes. Bueno, ¿qué materiales podemos compostar en nuestros hogares? Y acá es importante. Todo esto lo van a encontrar en el manualcito que les presenté inicialmente de la OPS. Dentro de lo que podemos compostar tenemos los residuos húmedos, que son todos los restos de frutas y verduras, yerba, café, infusiones, filtros de papel incluidos. Todo esto se puede compostar. También tenemos otra fracción diferenciada dentro de estos residuos que se pueden compostar, que los llaman residuos secos y marrones, que es todo lo derivado de origen vegetal, principalmente de jardines, ¿no? Como hojas secas de árboles y arbustos, pasto y restos secos de plantas, ramas trituradas o trozadas de poda, cáscara de nueces o frutos secos, servilletas de papel que no estén manchadas con alimento ni con aceite, esto es importante, y vamos a diferenciar las cáscaras de huevo, que es el único residuo animal que vamos a ingresar en nuestras composteras. ¿Por qué hago esta diferenciación? Y acá ya entramos en la parte que no vamos a compostar en nuestros hogares. Hay muchos residuos que son potencialmente degradables, como restos de carne o heces de animales domésticos, pero como dijimos inicialmente, no queremos ingresar materia orgánica o residuos orgánicos que potencialmente nos pueden llegar a generar algún tipo de complicación en nuestra compostera. Entonces, de esa manera vamos a evitar todo lo que es relacionado a residuos de origen animal, salvo la cáscara de huevo. En este caso, para ser puntuales, lo que no va a ingresar a la compostera es este listado: huesos, grasas, restos de carnes rojas y pollo, espinas y restos de pescados, lácteos, sobras de alimentos cocidos, heces de animales domésticos como perros y gatos, papel higiénico, hisopos, toallitas, todo eso no, paños y servilletas utilizadas con productos de desinfección del hogar, medicamento, colilla de cigarrillos y cenizas, lo vamos a evitar. Y por otro lado, ya que estamos generando una incipiente separación en nuestros hogares, porque estamos separando todo lo que se va a compostar, vamos a tener toda la fracción de reciclable. Esto también es importante empezar a separarlo, gestionarlo, ya que tenemos la suerte de que en nuestros municipios cada vez hay mayores puntos verdes donde se pueden gestionar estos residuos adecuadamente, que son muy, muy contaminantes porque no se degradan fácilmente esos materiales y persisten durante mucho tiempo en el ambiente. Entonces es importante incorporarlos en estas nuevas cadenas de gestión de reciclables. Bueno, Pedro, déjame sí, hacerte perdón. dos preguntas Sí. que nos están haciendo los que nos están acompañando, ¿sí? Una de las preguntas que nos hace Maribel Jerez, que dice si las cáscaras de cítrico lo podemos incorporar adentro de la abonera. Sí, las cáscaras de cítrico, siempre que no sean una cantidad considerable respecto al volumen total, digamos, de la compostera, se pueden agregar. El problema es cuando nosotros agregamos en un volumen pequeño una gran cantidad de cítricos. Que eso, lo que pasa es que los cítricos tienen una particularidad de que tienen pH bajo. A pH bajo, la actividad microbiana disminuye. Pero si es poca cantidad, o sea, una cantidad adecuada respecto al volumen total de lo que se está ingresando, está permitido, se podría. Dale, y la segunda pregunta que te quería hacer, que nos hace Susana Torres, pregunta si las cáscaras de nueces hay que molerlo, si hay que hacer un tratamiento previo antes de colocarlo, considerando de que es como la madera, tiene mucha lignina y lleva un poco más de tiempo
en descomponerse. No, yo te sugiero de que no, porque vos ya, cuando uno consume la nuez, ya la particiona, y lo que te va a generar eso, es verdad, es de difícil degradación. Quizás va a estar 2 o 3 ciclos de compostaje presente en el compost, porque vos previamente a usarlo al compost lo tenés que zarandear, y ese material va a seguir sin descomponerse. Pero ¿qué pasa? En la compostera es bueno tener material rígido, ya lo vamos a ver, porque lo que te otorga es porosidad en el material. Recuerden que el compostaje es un proceso aeróbico, es decir, que necesariamente los microorganismos que están descomponiendo el residuo requieren oxígeno, el oxígeno del aire, ¿no? ¿Y qué pasa? Bien. Nosotros utilizamos materiales muy húmedos, que son todos nuestros residuos orgánicos. Eso tiende a apelmazarse. Si eso se apelmaza, todas las galerías de aire que hay dentro de ese material, de esa masa de residuos, empieza a disminuir y no se produce el intercambio de gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos de materiales que son más bien fibrosos, los que nos proporcionan es cierta porosidad o esponjosidad dentro de esa masa, que favorece el intercambio de gases. Entonces, Dale, es bueno que haya este tipo de materiales. Lo que dale, sí te está sugiero bueno. es que por ahí los residuos húmedos, por ejemplo, cáscara de frutas o cabos de verdura, eso por ahí sí trozarlo en tamaños de 1 a 5 centímetros para que eso facilite el ataque de los microorganismos, ¿no? Mientras el tamaño es más pequeño, Ujú. tiene mayor superficie de contacto para ser degradado por los microorganismos. Tamaños de 1 a 5 centímetros está perfecto. ¿Me dejas hacerte Tampoco tiene que una ser un pregunta paté, con ¿no? No respecto a tiene que estar esto? procesado, porque eso qué Perdón. haría, disminuiría mucho la porosidad del material. Y es algo que nosotros queremos evitar. ¿Me dejarías hacerte una última pregunta antes de dejarte avanzar? Por ejemplo, Aldana González dice, ¿por qué no podemos tirar ceniza adentro de la bonera? Se puede tirar. El tema es el siguiente. Las cenizas es la fracción inorgánica, digamos, de la leña, ¿no? Es toda la fracción mineral. En este manual particularmente dicen de no agregarlo porque vos lo que estás agregando de esa forma es minerales, principalmente magnesio, potasio, que ya en el material que nosotros estamos incorporando hay altas concentraciones de eso. Entonces lo que sugieren es por ahí aplicarlo directamente en las plantas o no aplicarlo en la compostera. Algo que por ahí puede llegar a favorecer es cuando el material, si por ahí está muy húmedo, las cenizas pueden llegar a reducir ese contenido de humedad. Hay gente que lo utiliza, hay gente que no lo utiliza. Yo en principio, si es ceniza de la parrilla, como tiene restos de grasa, ¿no? Que fue quemada durante la cocción, directamente no lo aplico a la compostera. También por eso, porque hay fracción animal que puede llegar a generar algún tipo de problemas, principalmente también por atracción de vectores como pueden llegar a ser moscas o roedores, que es algo que nosotros no deseamos en nuestras composteras. Perfecto. Dale, gracias Pedro. Bueno, Bien. y como les decía, también es posible utilizar lombrices californianas, que es la lombriz roja californiana, Encenia foetida, o también las lombrices criollas sirven. Pero bueno, esto ya lo van a ver en la próxima clase, así que no voy a hacer demasiado hincapié en esto. Bien. Dale, perfecto. Bueno, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué tipo de materiales tenemos que tener en nuestros hogares para empezar a compostar? En primer caso, un biotacho, que se lo llama así, o es básicamente un tacho de plástico, puede ser, con una tapa. Yo siempre recomiendo de que no sea de un volumen muy grande. ¿Por qué? Porque si nosotros esto lo vamos a tener en la cocina y tiene demasiada capacidad este recipiente, vamos a estar acumulando mucho residuo antes de incorporarlo a la compostera. Si tenemos un tacho de menor volumen, nos va a obligar a ir alimentando diariamente o cada 2 días la compostera, de manera de que no genere olores desagradables o que no esté mucho tiempo el residuo encerrado en este tacho. Recuerden que el compostaje es un residuo aeróbico y el material está continuamente degradándose, ¿no? Entonces, si nosotros lo tenemos mucho tiempo encerrado en este recipiente que tiene tapa, bajo condiciones que no son aeróbicas, va a generar
olores indeseables o generación de lixiviado que nosotros tratamos de evitarlo a través del compostaje. La generación de lixiviado es toda la fracción líquida de la basura que habitualmente podemos llegar a ver en un tacho de basura o en nuestras composteras también. Otro accesorio importante a la hora de empezar a aplicar en la separación de residuos es tener un recipiente para acumular, digamos, nuestra fracción de reciclables, ya sea vidrio, latas, cartón, bolsas de plástico. Lo que siempre se sugiere, papel de diario, es que todo este material Tetabric sea lavado y seco previamente para facilitar la gestión posterior de este residuo, ¿no? Claro, Para claro. los recicladores o recuperadores. Es importante lavarlo con agua y dejarlo que se escurra, se seque, y finalmente acumularlo y llevarlo al punto verde que corresponde, ¿no? Bueno, respecto al kit básico que deberíamos considerar a la hora de empezar a hacer compostaje en nuestra casa, como dijimos anteriormente, el biotacho para separar residuos en la cocina, un recipiente que contenga restos secos o residuos secos y marrones que comentamos anteriormente, la compostera, que ya vamos a ver varios modelos, y alguna palita para ir manejando el material y removiendo el material dentro de la compostera. Bueno, ¿qué factores influyen o tenemos que estar atentos a la hora de compostar en nuestras casas? En este manual ellos lo presentan como las 3A del compostaje, los 3 factores que son el alimento balanceado, el aire y el agua. Alimento balanceado se refiere a los materiales que ya vimos previamente, de cuáles se pueden compostar y cuáles no. El aire se refiere a que el compostaje es un proceso aeróbico estricto, llevado a cabo por microorganismos, hongos y bacterias que requieren oxígeno. Entonces es importante, ya lo vamos a ver, cómo manejar este factor de la oxigenación del material. Y el agua. O sea, toda función biológica requiere de la presencia de agua, y hay contenidos óptimos de humedad que tiene que tener el material, que lo vamos a ver también. Vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, estos microorganismos, a través de estos 3 factores que vamos a ir viendo, y el proceso de compostaje, se genera una enmienda orgánica que la vamos a utilizar en nuestros jardines o huertas. Respecto al alimento balanceado, un factor importante es la relación entre el carbono y el nitrógeno. El carbono, para hacerlo simple y sencillo, es el elemento que está en la naturaleza, donde generalmente los seres vivos obtienen parte de la energía que necesitan para sus funciones vitales, y también para generar estructuras celulares, ¿no? Y el nitrógeno es el elemento básico para la generación de proteínas y aminoácidos, que tienen funciones muy específicas en nuestro organismo. Todos los materiales orgánicos tienen una relación carbono-nitrógeno. Hay algunos, como por ejemplo los residuos orgánicos, que acá lo vemos, que tienen una relación carbono de 25, que es una relación bastante apropiada para empezar a compostar. Recuerden, esto no lo dije, una relación óptima carbono-nitrógeno para iniciar el compostaje es de aproximadamente 30-40. Recuerden ese número. Pero hay otros residuos como los estiércoles. Entre carbono y nitrógeno. ¿Cómo? Esa es la relación óptima que deberíamos llevar adelante adentro de nuestra compostera entre carbono y nitrógeno. Exactamente, al inicio del compostaje. Y como les decía, acá en esta tabla lo que vemos son distintos materiales orgánicos y su contenido de nitrógeno y su relación carbono-nitrógeno. Fíjense, por ejemplo, perdón, Sí. Los materiales, los acerrines, por ejemplo, tienen una relación carbono-nitrógeno altísima, es decir, que tienen muchísimo carbono respecto al nitrógeno, ¿no? Miren, de 500, de 200. En cambio, la basura orgánica, los residuos orgánicos tienen alrededor de 25. Está más nivelado, más cerca de esta relación inicial que nosotros estamos buscando. En cambio, los estiércoles de los animales, por ejemplo, el estiércol de pollo tiene una relación de 11. Es muy baja, es decir, que hay bastante más nitrógeno respecto al carbono que otros residuos. Entonces, si nosotros
No es el caso de la compostera hogareña, ¿no? Pero piensen en una planta industrial de compostaje, que es una situación habitual en la que nos encontramos nosotros en el laboratorio de IMISE. Queremos compostar residuos de frigorífico o residuos de guano de aves o de parrilleros, generalmente nos encontramos con relaciones carbono-nitrógeno más bajas, es decir, que vamos a necesitar de otro material orgánico, que eso se llama cosustrato, para mejorar esa relación del volumen de residuo y poder compostarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, para hacerla sencilla, no se las quiero complicar, por cada ración de residuos húmedos que nosotros generamos, es decir, de frutas, verduras, vamos a tener que agregar 1 o 2 raciones de residuos secos, es decir, de estos residuos secos y marrones que eran hojas secas, restos de jardines. Esto es una regla general que por cada unidad que vamos a agregar de los residuos de cocina, vamos a agregar 1 o 2 raciones de material seco. De esa manera Pedro, vamos a con tener eso una buena estaríamos relación. equilibrando la relación carbono-nitrógeno que vos decías de 30-1 más o menos, ¿no es cierto? Exactamente, de esa forma vamos a mejorar esa relación carbono-nitrógeno inicial. Entonces, Bien, y esto lo de esa, la tabla se los comenté para que sepan de dónde viene, digamos, este concepto teórico, pero a modo práctico, lo que tenemos que recordar es que por cada ración que nosotros agreguemos a nuestra compostera de residuos húmedos, vamos a tener que agregar 1 o 2 de residuos secos. Bien. dale, y esa relación, Pedro, es en relación volumen. O sea, si yo le Todo volumen, agrego, sí, por sí. ejemplo, un balde de 10 litros, estoy en mi casa, voy juntando un baldecito de 10 litros de residuos de lo que me va De sobrando los en la húmedos, digamos. cocina, húmedo, entonces yo tendría que juntar, por ejemplo, mismo baldecito de 10 litros de pasto seco cuando yo lo corto el pasto para agregarlo. O, ¿Sería algo así? o restos de poda. Exacto, ¿sería algo así, Claro, Pedro? exactamente, sí, 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 es así. Por eso yo les decía de que es bueno que el biotacho de orgánico en la cocina no sea demasiado voluminoso, ¿no? Y que cerca de la compostera tengamos otro recipiente, quizás más grande, con residuo seco acumulado. Entonces, por cada uno que yo voy agregando de residuo húmedo, agrego 1 o 2 del mismo volumen de residuo seco. Y lo mezclo, ¿no? En la compostera. Bien. Dale, Perfecto. buenísimo. Buenísimo. Bueno, otro factor que dijimos era la humedad y la porosidad. Estos son 2 factores importantes a tener en cuenta, porque como comenté anteriormente, para que los microorganismos puedan degradar la materia orgánica, es decir, los residuos, requieren al menos un 40% de humedad. Se dice que el porcentaje óptimo para el desarrollo, digamos, del compostaje es del 60%. Por debajo de un contenido de humedad del 40%, prácticamente hay baja actividad biológica y por debajo del 20% directamente no hay actividad biológica. Entonces es muy importante. La humedad óptima en los residuos, que ahora vamos a ver cómo determinarla de forma práctica, es del 50-60%. Por lo general, los residuos de cocina, todos estos residuos que nosotros generamos en nuestros hogares, tienen un contenido de humedad inicial bastante adecuado, así que en principio no habría que agregarle humedad. Salvo en zonas muy calurosas, donde hay alta evaporación y donde ese material está muy expuesto, ahí vamos a tener que ir acondicionando mediante riego la humedad. Por otro Sería una lado, zona como la sí, nuestra, por ejemplo. Claro, como la claro, nuestra. exactamente. O por otro lado, en Pedro, zonas, en situación, sí, perdón. Aquí había una preguntita que nos habían hecho hace un momento atrás, que nos preguntaban por la cuestión de cada cuánto había que removerlo, que viene a relación de esa incorporación de oxígeno que vos estás diciendo, ¿no? Sí, Si ahora tenemos, justo íbamos a hablar dale, de eso, pero dale. prácticamente una vez por semana es importante removerlo. Cuando nosotros vamos incorporando el material, podemos ir incorporándolo para favorecer. Porque pasa, nosotros en la compostera
no es deseable que tengamos una fracción de residuo húmedo, restos de hojas, una fracción de residuos húmedos, porque eso los microorganismos tienen que estar todo mezclado, ¿se entiende? Ajá, Y sí. de esa manera también vamos a favorecer esta porosidad de la que quería hablar ahora. Por otro lado, el contenido de humedad. Si el contenido de humedad es muy alto dentro de nuestra compostera, lo que va a hacer que estas galerías de aire se encuentren con agua y no con aire, ¿no? Entonces Claro. va a generar una deficiencia en la aireación de este material y de oxígeno para los materiales. Lo que vamos a observar es que el material está muy pastoso, muy apelmazado, con alto contenido de humedad y puede llegar a haber generación de olores desagradables. Si nosotros sentimos olores avinagrados dentro de nuestra compostera, es que algo anda mal y probablemente sea de que hay un exceso de humedad. Entonces, en ese caso, tenemos que removerlo, quizás airearlo un poco, agregarle material más bien seco o también estructurante para favorecer esta porosidad. La porosidad lo que nos va a brindar es que esas galerías de aire permitan el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, para medir humedad de una forma práctica, se realiza la prueba del puño, que la vemos acá. Si nosotros agarramos una porción del material, del material que se está compostando, lo apretamos fuertemente y salen varias gotas de agua, es que la humedad es excesiva. Si lo apretamos y prácticamente no salen gotas, es que es una humedad deficiente, es decir, necesita que incorporemos agua al sistema. En cambio, si lo apretamos y caen 2 o 3 gotas, es una humedad adecuada. La humedad adecuada es esta del 50-60% que les había dicho. Si por otro lado nosotros contamos con un material que está muy apelmazado, con alto contenido de humedad, que lo vemos, con olor desagradable, lo que podemos llegar a mejorar es utilizando material estructurante. Material estructurante es este tipo de chip de poda, por ejemplo, que a veces no es fácil conseguir, pero podemos mejorar, digamos, la porosidad también con el agregado de hojas o ramitas pequeñas que favorezcan esta estructura porosa dentro de la compostera. El chip de poda es un material estructurante muy bueno, que no aporta mucho carbono, digamos, o sea, se va a ir degradando lentamente, pero como es de baja degradabilidad, lo podemos reutilizar en otros procesos de compostaje. Es decir, cuando ese compost llegó a la hora de cosecharlo, lo podemos zarandear y reutilizar, retenerlo mediante la zaranda y reutilizarlo en posteriores ciclos de compostaje. En cuanto a la aireación, que es otro factor muy importante, que hace un rato hicieron una pregunta, Sí. ¿qué sucede? Nosotros al airear lo que favorecemos es la regulación del exceso de humedad. Lo que vamos a ver que probablemente nosotros al mezclar, lo que estamos haciendo es incorporar aire a esa masa de residuo. O sea, puede llegar a haber una pérdida de agua por evaporación, es decir, que si el material estaba con un exceso de humedad, podemos favorecer a que parte de esa humedad se elimine. Por otro lado, suministramos oxígenos a los microorganismos, favorece el enfriamiento del material para el caso de pilas que son a escala industrial, que pueden llegar a alcanzar rangos de temperatura de mayores a 65 grados en algunos casos. Entonces es importante removerlo y que ese material se enfríe, porque se puede prender fuego directamente. Si hay material con alto contenido de carbono, ese material se puede prender fuego, ¿no? Y por otro lado, incrementar la actividad de los microorganismos. Nosotros cuando removemos también se va generando una homogenización del material. Es decir, el material más fresco que estaba arriba va a parar al centro de la compostera y está más expuesta al ataque de los microorganismos. Entonces, bueno, a modo sintético tenemos que tener en cuenta 3 aspectos, ¿no? Por un lado,
el tamaño de partícula, que es lo que nos va a definir la porosidad del material. Todo lo que es restos verdes, como les comenté anteriormente, es deseable que quizás a las cáscaras o a los cabos de verdura, que son muy voluminosos, lo trocemos en tamaños de 1 a 5 centímetros para favorecer la porosidad y el ataque microbiano. Por otro lado, tener en cuenta de nivelar la relación carbono-nitrógeno. Recuerden esa regla general de una parte de residuos húmedos por 1 o 2 de residuos secos. Y por otro lado, tener en cuenta el tema de la porosidad, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo y nos vamos a ir poniendo más gauchos a medida que vayamos haciendo compostaje, ¿no? Para mejorar la porosidad hay que tener en cuenta de agregar chip de poda o residuos carbonados como virutas que nos van a mejorar esa relación de poros. En el caso, por ejemplo, que nosotros en el laboratorio trabajamos con residuos de la agroindustria o del sector agropecuario, como por ejemplo el guano. El guano es un material, el guano de aves ponedoras, es un material muy denso, es decir, con muy baja porosidad original. Entonces, para compostarlo necesariamente hay que agregarle un cosustato rico en carbono para mejorar esta relación carbono-nitrógeno. Piensen que el guano tiene una relación carbono-nitrógeno original de 10. Tengo que agregarle aproximadamente una cantidad considerable para mejorar esta relación carbono-nitrógeno original. Y por otro lado tengo la limitante de que es un material muy pastoso. Entonces tengo muy baja densidad original, muy baja porosidad original. Entonces también tengo que agregarle un material estructurante que me mejore la porosidad. Pero en el caso de composteras domiciliarias, con esta regla general de 2 a 1, van a andar bien, así que no se preocupen. Bien. Dale. Pedro, te hago una consulta. El tema de los, por ejemplo, estiércoles de caballo o, por ejemplo, en Buenos Aires que hay caballeriza donde se cuidan los caballos que van a competir para polo, esas cuestiones. ¿Ese tipo de material se podría llegar a utilizar también o no? Sí, la verdad, depende del modelo de compostera que tengas. Si vos tenés un modelo de compostera muy pequeño, como estos que podemos ver acá, sí, no es recomendable. Yo no lo recomendaría, porque vos vas a estar utilizando gran parte, digamos, de este material con un volumen, con un residuo que tiene cierta peligrosidad, porque recuerden que tiene patógenos que provienen de las heces y la orina. Y recuerden que con estos volúmenes de compostera no vamos a alcanzar ese rango de temperatura que en cierta forma nos permite asegurarnos de la eliminación de patógenos. Entonces, si tenemos este tipo de composteras pequeñas, no recomiendo que utilicen residuos de origen animal. Si tenemos composteras, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, otro tipo de composteras que son para hogares donde tienen jardines amplios, ¿no? Por ejemplo, que tienen un volumen de 1 metro cúbico, es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro, ahí ya podemos encontrar incrementos de temperatura. Entonces, en esas circunstancias sí lo podrían agregar. Pero cuando utilizamos composteras menores a 1 metro cúbico, directamente, como estas que vemos acá comerciales, no lo recomiendo. Bien. Dale, Pedro, déjame hacerte 2 preguntitas. Una de ellas, Solange Ramos, nos pregunta si podemos incorporar adentro de la compostera los maples de huevo, o sea, lo que fuera cartones. Sí, se puede tranquilamente. Yo lo que recomiendo es que el cartón, para mí es mejor diferenciarlo a partir, digamos, de la gestión de residuos reciclables, ¿no? Porque eso tiene un valor de mercado. Salvo que esté manchado, que creo que no se puede volver a utilizarlo. Pero se puede compostar tranquilamente, siempre y cuando se corten en pedazos de 5 centímetros, 3 centímetros, para que te otorgue porosidad, y el cartón te va a estar otorgando más que nada carbono. O sea, lo podrías considerar como parte de tu residuo
seco y marrón. Bien. Pero Dale, todo lo que es cartón yo prefiero o recomiendo de que lo incorporen a el recipiente de reciclables, ¿no? Y no a la compostera, porque tenemos un montón de otros materiales para compostar. Perfecto. dale, perfecto. Y otra de las preguntas que nos hacían es, ¿dónde es mejor ubicarlo a la compostera? ¿Al sol o en la sombra? Yo recomiendo la sombra y en lo posible, si se puede, si lo podemos tener protegido un poco de la lluvia, es mejor. Porque, por ejemplo, miren en estos casos, depende también el tipo de compostera que se utiliza. Pero, por ejemplo, en este caso son composteras que están prácticamente cerradas, tienen perforaciones en sus laterales donde ingresa el aire. Pero ¿qué pasa? Si esto yo los pongo afuera se me va, y ingresa agua de lluvia, se me va a acumular mucha agua. Si bien tiene sus bases perforadas para la acumulación del lixiviado, que es este cajón azul, o este de abajo, se me va a saturar rápidamente de agua. Entonces, dependiendo el tipo de compostera que tengamos, es mejor ubicarla bajo techo. Estas, por ejemplo, son en mi casa, y las tengo abajo de un alero, ¿no? Para que no ingrese agua de lluvia. Igualmente no puede ingresar porque tiene la tapa. Pero estas dos, por ejemplo, acá en este caso están en el sol, yo sugiero de que estén medianamente a la sombra. Dale, 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 perfecto. Bueno, como les decía, estas son todos tipos de composteras comerciales. Las pueden encontrar en internet. Hay distintos modelos. A mí lo que me gustan de este tipo de composteras es que son modulares. Es decir, son cajones diferenciados, donde primero vamos a llenar uno, vamos a ponerlo en el fondo de la compostera, vamos a utilizar el otro, y de esta manera separamos en distintos módulos el material con distinta antigüedad. Pensemos que si nosotros tenemos todo en un mismo recipiente, continuamente le estamos agregando residuo orgánico fresco, entonces a la hora de diferenciar el compost que queremos cosechar del que no, se nos va a complicar porque tenemos material muy fresco y material muy compostado. Entonces, para mí no es que no se pueda hacer, pero vamos a tener esa complicación, ¿no? Que se va a mezclar el material fresco con el ya compostado. Por eso es que yo sugiero siempre, en lo posible, tratar de tener dos o tres módulos para favorecer esto, ¿no? En este caso, tenemos también distintas bandejas que permiten hacer un precompostado, o sea, el material, este fabricante lo que sugiere es que el material esté al menos 5 días para que comience a degradarse y ablandarse ese material orgánico, y se agrega a las otras bandejas para que sean alimentadas las lombrices. En estos dos casos se utilizan lombrices en las composteras. Y un último recipiente como el azul o este que dice lixiviado, que es para la colección de lixiviado. Es decir, ese jugo de ese exceso de agua que se genera en la compostera, porque es la humedad propia de los residuos, se acumula acá, que después vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Están otros sistemas que también son modulares y son circulares, o sea, esta compostera rota, y de esta forma le otorgamos oxígeno. Este, que es muy parecido, es de madera, también es un diseño lindo, parecido a este. Y estos dos tipos de composteras, que son básicamente cajones, que tendrán aproximadamente medio metro cúbico, es un volumen considerable, que acá podemos llegar a encontrar algún aumento de temperatura, si hay bastante volumen dentro de la compostera, pero también la podemos armar nosotros, ¿no? Con materiales propios de nuestros hogares. Por ejemplo, esta es una que armé yo en otra casa donde vivía, que es un tanque de lavarropa, de esos que están perforados en los laterales, y le perforé también la base, o sea, todo el exceso de agua que había, o de lixiviado, escurría y caía sobre la base de este árbol. Esta compostera lo que tenía, que todavía está funcionando, ya me mudé, pero el inquilino me dice que sigue funcionando bien la compostera. Estaba unida por una roldana y una soga que la elevaba
hacia el árbol para que no esté expuesta a los animales domésticos, y la bajaba cuando la quería alimentar y remover, ¿no? Entonces, todo el exceso ese de nutrientes que se generaban en el lixiviado caía a la base del árbol y el árbol lo utiliza para su crecimiento, ¿no? En este caso no era modular. Este tipo de composteras a mí me gusta mucho, son de aproximadamente 1 metro cúbico, hecha con pallets, como pueden ver. Y lo bueno de esta foto es que podemos ver 2 módulos distintos, ¿no? Entonces, primero podemos llenar uno. Acá en este caso, que tenemos más de 1 metro cúbico quizás, podemos llegar a incorporar, por ejemplo, cama de caballo, ¿no? Para compostarlo. Lo llenamos lo dejamos estacionar, cada tanto lo remuevo para favorecer la aireación, y comienzo a compostar el otro. También está este sistema, que es, estos 2 sistemas que promueve el ProHuerta, que es con un tanque de 200 litros perforado. A mí estos sistemas mucho no me gustan porque no están muy bien aireados, ¿no? Está sobre una tarima para favorecer, digamos, la salida de los lixiviados. Y está este otro sistema que a mí me gusta porque es bastante simple, que es con una malla tejida, metálica o de plástico, sobre 4 postes, con la posibilidad de que se pueda abrir. ¿Para qué queremos que se abra? Para remover el material, ¿no? Claro. Fíjense acá cómo tiene la posibilidad de abrirse. Este sistema me gusta mucho porque está aireado de todos lados, ¿no? Bueno, acá tenemos otra compostera hecha con canastos plásticos. Es para un departamento, es algo chiquito. Tiene canastos plásticos y creo que tiene una media sombra en su interior para que no haya expulsión, digamos, del material que está en su interior. Y también se puede hacer simplemente una pila acumulada en el jardín, ¿no? Como esta que vemos acá. Este es el modelo más simple. Algunos lo hacen bajo tierra, en un pozo, pero a mí mucho ese sistema no me gusta porque o sea, se puede compostar, ¿no? Pero lo que evitamos ahí un poco es la aireación desde los laterales. Solamente va a estar aireado superficial, o sea, por la entrada, digamos, del pozo. Pero la boca, hay mucha digamos. gente que lo hace así, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, te decía, va a estar aireado solamente por la boca del pozo. Por la parte de arriba del pozo. Exactamente. Hasta inclusive me imagino de que es complicado de trabajar sobre ese sistema para removerlo. Hasta inclusive creo que ha de mantener mucho la humedad, ¿no? O sea, me imagino. Sí, y corres el riesgo de que en una situación, digamos, de lluvias muy fuertes se te inunde directamente. Claro. Y después va a ser complicado eso mejorar, digamos, la aireación, porque vas a tener que agregarle mucho material seco, removerlo mucho, quizás sacarlo del pozo. Entonces, por eso yo prefiero este tipo de sistema, ¿no? Si las vamos a armar nosotros, este me gusta mucho, si tenemos bastante espacio, o tenemos que tener un jardín considerable, generar restos de jardín, ¿no? Acá vamos a tener mucha capacidad de gestionar nuestros residuos. O si no y si tenemos un jardín menor pero también quería mostrarle otro sistema que armé hace un tiempito, que es con baldes plásticos, en este caso son de aceite, pero pueden ser de pintura, los lavamos bien inicialmente, y lo que vemos acá es, estos 2 son las composteras, ¿no? Los 2 de arriba, y el de abajo es para colectar los lixiviados. Bien. ¿Qué pasa? En estos 2 tachos es muy simple la construcción. Tiene perforaciones en las bases, con una mecha del 6 o del 8, y en sus laterales le hice con una broca perforaciones de aproximadamente 5 centímetros, que tienen en su interior una malla plástica tipo mosquitero, y son sujetadas, digamos, con tornillos autoperforantes. Estos tornillos son baratos y son fáciles de instalar porque prácticamente necesitamos la agujereadora. Entonces le ponemos 4 por cada malla y queda bien sujeto.
Y para apoyarlos tengan en cuenta de que los agujeros laterales tienen que estar por encima de la unión de los dos. Y para apoyar uno dentro de otro, le atornillé una tabla de madera, pero también en internet pueden encontrar distintos modelos con un bulón, o sea, 4 bulones atornillados en sus laterales, con tuerca, que le sirve de tope, ¿no? Claro, para que Al no balde de vaya arriba. uno dentro del otro, ¿no? Claro, entonces le sirve internamente como de tope para que apoye el de arriba. Exacto. Y en este balde prácticamente, o sea, no lo dejamos no tiene el fondo perforado porque la función es acumular el lixiviado, que ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar ese lixiviado. Y de estos módulos podemos llegar a tener 2 o 3 si queremos en nuestras casas, ¿no? Pero es un sistemita que a mí me gusta porque estamos reciclando material, ¿no? Que como son estos baldes, tiene perforaciones laterales y evita todo tipo de ingresos de moscas o roedores o incluso de nuestras mascotas. Entonces me gusta este sistema. Bien. Está bueno. Bueno, ya casi finalizando, digamos, con la charla, ¿cómo saber cuándo cosechar el compost? En términos generales, cuando nosotros culminamos de llenar, digamos, ese volumen de compostera, esos módulos que estábamos hablando, tendríamos que tomar nota de la fecha donde se terminó de llenar y habría que esperar 4 o 6 meses, ¿no? Aproximadamente. Con alguna revuelta manual, cada tanto para favorecer el tema de la oxigenación y ir monitoreando cómo va el proceso, pero en 4 o 6 meses nos aseguramos de que ese material está definitivamente compostado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta aspectos visuales, que un compost visualmente tiene que presentar un aspecto bastante uniforme, es decir, no nos tenemos que encontrar con los restos de frutas o verduras sin descomponer que le agregamos inicialmente. Un compost es un material uniforme, con una textura granular, con olor a tierra, que puede llegar a tener o persistir algunos pedacitos de ramas o de estructurantes que le incorporamos para mejorar la porosidad de ese residuo, y que dijimos que son materiales de difícil degradación, pero en general tiene que ser un material bastante uniforme, con olor similar a la tierra mojada. ¿Sí? Estos son aspectos a tener en cuenta a la hora de cosechar. Y el tiempo es importante. En cuanto a los usos, bueno, como les dije anteriormente, los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares tienen alto contenido de nutrientes. Y por lo tanto este compost puede llegar a tener una concentración de nutrientes elevada respecto a otros compost. Entonces, no es recomendable utilizar el compost puro en las macetas. Yo recomiendo como regla general, para no generar toxicidad en esas plantas, en no aplicarlo en más de un 25% del volumen total de la maceta, ¿no? Bien. Y en lo que es suelo directo, ya se puede aplicar una proporción mayor porque ya es un sistema más abierto, ¿no? El de una huerta, por ejemplo, o un jardín. Entonces ahí podemos aplicar en el trasplante o en presiembra una capita de 5 centímetros superficial para ir mejorando, digamos, las propiedades del suelo. Respecto al lixiviado, si nosotros contamos con una compostera que tiene un colector de lixiviado, este material lo podemos aprovechar de la siguiente manera. Agarramos una parte del lixiviado y la diluimos en 10 partes de agua, ¿no? Esto es importante hacerlo previamente y no utilizarlo puro porque el lixiviado también tiene un alto contenido de nutrientes. Y eso hay que diluirlo para aplicárselo al vegetal previamente, porque si no puede generar toxicidad. Entonces, esto necesariamente lo vamos a diluir, como regla general, una parte del lixiviado y llevar a 10 de agua, en un balde de 10, y no lo vamos a utilizar en la huerta. Porque en este material, como dijimos, al ser un compostaje frío que no pasa por un proceso, digamos, de elevadas temperaturas,
potencialmente puede llegar a tener algún contaminante que no es deseable aplicarlo en la huerta porque lo vamos a terminar consumiendo nosotros. Entonces sí lo podemos utilizar en jardines, en arbustos, árboles ornamentales o frutales, ¿no? En eso sí, pero siempre diluido, siempre. Y un problema habitual que suele haber en las composteras, en regiones húmedas como las nuestras, es esta mosquita que a la gente altera mucho, que es la mosquita de la cocina. Y hay unas trampas que son bastante efectivas, que se pueden hacer en nuestras casas con botellas plásticas, donde cortamos la parte superior de la botella, la damos vuelta, la encintamos, y en su interior podemos aplicar vinagre de manzana solo, dejar un espacio entre el pico y el pelo de agua, o hay otra trampa, otra mezcla que también es muy efectiva, que es 3/4 de agua, se aplica 3/4 de agua de este volumen total, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 de azúcar y 2 de detergente. Generalmente estas mosquitas son atraídas por olores avinagrados, ¿no? Que puede llegar a haber en nuestra compostera si no estamos manejando bien el tema de la humedad. Estas dos trampas funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una cerca de la compostera y otra en la cocina. Entonces, la mosca ingresa porque es atraída por el olor y después no puede salir por el embudo que tiene, ¿no? Si tenemos problemas de las mosquitas, también otra solución es agregar material seco en superficie para que la mosca no pueda poner sus huevos en el material, o mezclarlo para que se seque un poco, porque probablemente esté saturado de humedad, y agregarle material seco en superficie. La mosca no ovipone en superficies secas, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí finalizaría la charla. Aquí les dejo mi contacto, mis 2 correos, mi contacto de Instagram y Facebook, por si tienen alguna consulta. Y bueno, les recomiendo de que puedan ver el manual que cité al principio, porque Dale. está muy sencillo y les va a venir bien. Si tienen alguna duda también. Ese material que vos nos enviaste, nosotros lo vamos a estar colgando en nuestra página de Facebook para que la gente lo pueda estar visitando en el momento hasta inclusive de hacer las evaluaciones. Exactamente. ¿Sí? Pero te Perfecto. quiero hacer una consulta que nos estuvieron preguntando. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un abono orgánico y el fertilizante químico? Bueno, la principal diferencia es su origen, ¿no? Los fertilizantes químicos, a diferencia de los abonos, es que tienen un contenido de nutrientes porcentual mucho mayor al de, al de los abonos. Generalmente se considera un fertilizante un material que tenga una suma de nitrógeno, fósforo y potasio mayor al 20%. Las enmiendas orgánicas tienen generalmente una menor proporción, digamos, de estos nutrientes. Pero, por otro lado, tenemos el origen. O sea, las enmiendas orgánicas vienen necesariamente de residuos que en algún momento tuvieron vida, es decir, que tienen un origen orgánico. Biológico, exactamente. Bien. Y por otro lado, una enmienda orgánica, a diferencia de un fertilizante, lo que te va a estar otorgando, además de la fertilidad química, que en eso coincide con el fertilizante, te va a estar otorgando fertilidad física en el suelo y biológica, ¿no? Por eso se dice que es una enmienda. O sea, no solamente te estaría enriqueciendo desde el punto de vista físico, sino también en otros aspectos muy importantes que hay que tener a la hora de manejar los suelos, ¿no? Dale, perfecto, Pedro. Y por último, como para cerrar, que yo creo que es muy interesante, es hacer esa comparación entre lo que es el abono o el compostaje domiciliario y el compostaje industrial, que vos bien lo marcaste. Que el compostaje domiciliario nosotros
difícilmente, porque trabajamos siempre con muy bajo volumen, difícilmente vamos a llegar a esa etapa de elevación de temperatura, ¿no? Es lo que vos mucho lo recalcaste. Sí, 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 por eso, porque muchas veces, o sea, el compostaje se lo enseña desde el punto de vista industrial o a una escala un poco mayor, donde necesariamente para percibir esos incrementos de temperatura necesitamos una masa crítica considerable. Se considera que se empiezan a percibir esos incrementos en la temperatura cuando la masa crítica tiene al menos 1 metro cúbico, ¿no? De volumen. Cuando vieron que yo les mostré, hay muchas composteras de bajo, o sea que cada módulo tiene 20 litros. Claro, ¿no? exacto. Es muy pequeño, entonces ese incremento, claro, mucha gente me consulta porque dicen, no aumenta la temperatura, pero en un volumen tan pequeño nunca te va a aumentar. ¿Se entiende? Dale, buenísimo, Pedro. Buenísimo. Por eso es muy importante ser más riguroso con lo que metemos en las composteras. Claro, totalmente. Por eso es importante la alimentación de la compostera, la Claro. buena alimentación de la A compostera. lo que decía Pedro de esa alimentación balanceada. Exactamente. ¿No? Pedro, y con respecto a la alimentación balanceada, Gabriel Ángel del Valle nos pregunta si la carbonilla sin encender sirve como para agregar como residuo a la compostera. O sea, la carbonilla no creo que le otorgue ningún beneficio desde el punto de vista químico a los microorganismos, porque es un material que tiene una difícil degradación. Es parecido, lo que te puede estar otorgando es favorecer, digamos, la porosidad, digamos, de ese material para la aireación. Quizás eso sí, pero muy probablemente cuando vos coseches ese compost la carbonilla va a estar tal cual. Y te soy sincero, no conozco la composición química, digamos, de ese material para decirte si es deseable o no. Pero a priori te podría decir que lo que te va a estar otorgando es mayor porosidad en esa mezcla general si tenés un problema de porosidad. En ese caso te puede llegar a servir como estructurante. Claro. Bien. Bueno, Pedro, millón de gracias. La verdad es que nos aportaste un montón de conocimiento. Un montón de datos, de tips, datos. como se dice Sí, ahora, totalmente. muy bueno. La verdad que nos despejaste un montón de dudas, no solamente a nosotros, sino a la gente que seguramente va a seguir preguntando porque nos están lloviendo mensajes. Te invitamos a después ver el video que queda en la página y le decimos a aquellos que nos estuvieron preguntando porque se les cortaba por la conectividad, etcétera. Sí. Todos los videos, todas las clases quedan grabadas en nuestra página de Facebook. Así que te invitamos, Pedro, también a que vos puedas verlo, que nos ayudes a contestar esa cantidad, esa diversidad de consultas que hay. Sí. Y bueno, nos hemos pasado, Roque, en 6-7 minutos, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena pasarse, exactamente. Totalmente. Así que, Pedro, te agradecemos infinitamente por tu predisposición, por tu tiempo, por tu conocimiento, por dejarnos que vos puedas participar en nuestra charla. Te agradecemos. La verdad que estamos sin palabras. No, totalmente. Yo les agradezco a ustedes, la verdad que fue un placer participar de esta charla. Y bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo, o a Instagram, o a Facebook. No hay ningún problema. Dale, Pedro, genial. Muchas gracias. Dios bendiga tu vida. Y gente, nos estamos encontrando viernes, Roque. Viernes a las 9 de la mañana. A las 9 con la charla de lombrico compuesto, exactamente. Seguimos ahí vamos a estar con abonos orgánicos, exacto, pero ahora vamos a encararlo desde la parte de lombricompuesto. Exactamente. Ahí nos va a estar acompañando Lisandro. Con una experiencia muy buena. Una experiencia excelente, muy, muy buena. Así que, gente, nos vemos el viernes, 9 horas, horario de Argentina. No se olviden de compartir el video. No se olviden de darle me gusta. Así Facebook le está avisando cuando estamos transmitiendo. Dios los bendiga. Dios los bendiga, nos vemos. Gracias, Pedro. Hasta luego.